Hola, bienvenidos y bienvenidas a Legal Lab. En esta oportunidad analizaré la aplicación del test de proporcionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Para empezar, hay que recordar que ningún derecho constitucional es absoluto. Ello quiere decir que todo derecho constitucional puede ser restringido, siempre y cuando dicha restricción provenga del ente estatal competente para ello y esta restricción sea legítima, es decir, que sea justificada y proporcional. Este aspecto referido a que ningún derecho constitucional es absoluto lo ha establecido el máximo intérprete de la Constitución en reiterada jurisprudencia. Bien, ahora me abocaré a analizar el test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad lo podemos conceptualizar como aquella herramienta jurídica utilizada por el máximo intérprete de la Constitución en aras de determinar si una ley o instrumento con rango de ley que está restringiendo un derecho constitucional lo hace de forma legítima, es decir, si esta restricción es justificada y si es proporcional. Si es que es justificada y proporcionada esta restricción, a la luz de este test de proporcionalidad, entonces la ley o instrumento con rango de ley que está restringiendo un derecho será constitucional. Caso contrario, sencillamente devendría en inconstitucional. También es importante destacar en torno al test de proporcionalidad que su nacimiento se da en la jurisprudencia constitucional alemana y la aplicación del mismo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico por parte del Tribunal Constitucional se da en un proceso de amparo en el año 2004, en el caso Antonio Gómez Costa. Bien, ahora pasaré a analizar las 4 etapas de este test de proporcionalidad. Es importante destacar que si la ley o instrumento normativo con rango de ley que está siendo analizado bajo la luz del test de proporcionalidad no superase alguna de sus 4 etapas, sencillamente no sería necesario continuar analizándolo en la siguiente etapa, si es que quedase alguna. Entonces, sencillamente, al no cumplir con alguno de los requisitos de una de las etapas del test de proporcionalidad, esta ley o instrumento normativo con rango de ley que está restringiendo un derecho va a ser inconstitucional. Bien, ahora sí, pasamos a analizar las 4 etapas del test de proporcionalidad. Primera etapa, fin legítimo. En esta etapa se tiene que identificar si es que la ley o instrumento normativo con rango de ley que está restringiendo un derecho constitucional lo hace bajo la búsqueda de un fin constitucional. Lo hace bajo la búsqueda de coadyuvar a alcanzar el bien común. Si la respuesta es afirmativa, si es que estamos frente a una ley o instrumento normativo con rango de ley que está restringiendo un derecho constitucional y lo hace para alcanzar un fin constitucional y coadyuvar a alcanzar el bien común, entonces habremos superado con éxito esta primera etapa y podremos continuar en la siguiente. Ahora, en aras de mejorar la explicación, propondré un ejemplo. La ley antitabaco. La ley antitabaco, dicho sea de paso, también fue sometida al test de proporcionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Ahora, esta ley antitabaco establece ciertas restricciones al consumo de tabaco en áreas públicas, en específico en entidades educativas universitarias y también en restaurantes. Entonces, la ley antitabaco en sí está estableciendo una restricción a un derecho constitucional. Ese derecho constitucional es la libertad de desarrollo de la personalidad, derecho que permite planificar nuestra existencia. Y una de sus manifestaciones es el acto de fumar. Entonces, existe una restricción, una limitación mediante las prohibiciones que establece la ley antitabaco. Pero hay que identificar si es que existe detrás de estas restricciones un fin constitucional y también si es que se persigue coadyuvar a alcanzar el bien común. La ley antitabaco, si analizamos su sustento, es salvaguardar en sí la salud de la población. Y la salud de la población no solamente es un derecho constitucional, sino también es un deber de protección por parte del Estado y la sociedad. Por ende, se supera, mediante el análisis de la ley antitabaco, esta primera etapa. Bien, seguimos. Segunda etapa. Segunda etapa denominada idoneidad. Al analizar la idoneidad de la ley o instrumento normativo con rango de ley que restringe un derecho constitucional, se verifica si es que el instrumento en sí, la restricción que aplica esta ley o instrumento normativo con rango de ley al derecho constitucional es útil para alcanzar el fin legítimo que hemos identificado en la primera etapa.
Entonces, si es útil, si es que es compatible la restricción que establece la ley o un instrumento normativo con rango de ley al derecho constitucional con el fin legítimo que trata de alcanzar, entonces habremos superado esta segunda etapa. Entonces, una vez más, trayendo a colación la ley antitabaco, en este escenario tendríamos que analizar, en esta segunda etapa tendríamos que analizar si las restricciones que establece esta ley antitabaco son útiles para alcanzar su fin legítimo, que es salvaguardar la salud de la población. Y la respuesta es afirmativa, porque las restricciones de no fumar en lugares públicos como centros educativos universitarios y restaurantes sí coadyuva a salvaguardar la salud pública. No solamente la salud del fumador pasivo, sino también la del fumador activo. Entonces, las restricciones sí son útiles, ¿no? Porque el humo del tabaco no va a permanecer en el área donde se esté fumando, sino que obviamente se va a expandir. Bien, pasamos a la tercera etapa denominada necesidad. En esta tercera etapa tendremos que identificar si es que existen otros medios similares a los que establece el instrumento normativo con rango de ley o la ley en sí, al restringir un derecho, si existen otros medios para alcanzar ese fin legítimo sin que sea tan lesivo al momento de restringir el derecho constitucional. Entonces, en esta tercera etapa vamos a identificar si hay otro medio igualmente eficaz que los que propone, en este caso, la ley antitabaco, para asegurar, salvaguardar la salud de la población. Si es que existiese otro medio igualmente eficaz, pero menos gravoso para el derecho constitucional de la libertad de desarrollo de la personalidad, entonces no se superaría esta etapa. Pero si es que no encontramos otro medio igualmente idóneo y menos restrictivo para el derecho a la libertad de desarrollo de la personalidad, entonces habremos superado esta tercera etapa. Entonces, siguiendo con el ejemplo, en la ley antitabaco se establecen restricciones de fumar en áreas públicas. Entonces, hay otra medida igualmente efectiva, pero menos gravosa para la libertad de desarrollo, que es en sí el derecho constitucional que está siendo restringido por esta ley antitabaco, que sea igualmente eficaz para salvaguardar la salud de la población? Y creo yo, la respuesta es negativa, porque si podríamos identificar alguna, como sería establecer publicidad para hacer conocer a la población los efectos nefastos del consumo de tabaco, no sería en todo caso tan efectiva como las restricciones que establece la ley, ya que si bien es cierto, la comunicación, los medios de comunicación, las propagandas, son menos lesivos en sí a la restricción de este derecho, el derecho al libre desarrollo de la personalidad no sería tan eficaz. Entonces, si no encontramos otro medio, hemos superado esta tercera etapa. Pero si encontramos otro medio igualmente eficaz y menos lesivo para el derecho constitucional que está siendo restringido, entonces no superamos esta etapa. Bien, y la última etapa, la cuarta etapa, se denomina proporcionalidad en sentido estricto. En esta etapa se realiza un balance general de aquellos aspectos ventajosos de las restricciones impuestas al derecho constitucional por parte de la ley o instrumento normativo con rango de ley y de las desventajas. Si las ventajas frente a estas restricciones son mayores que las desventajas, porque obviamente van a acarrearse desventajas frente a la restricción de cualquier derecho constitucional, si son mayores las ventajas, entonces sencillamente hemos superado esta cuarta etapa. Pero si las desventajas son mayores en sí, en el ámbito de la restricción del derecho constitucional frente a las ventajas, no hemos superado entonces esta etapa. Ahora, trayendo nuevamente a colación la ley antitabaco. ¿Cuáles son las desventajas? Obviamente, al limitar el consumo de tabaco en ciertas áreas públicas, como centros educativos y universitarios y restaurantes, se está restringiendo el derecho a la libertad de desarrollo de la personalidad, ¿no? Hay un recorte. Pero analizando las ventajas, se está salvaguardando la salud de toda la población, no solamente de los fumadores pasivos, sino también
de los fumadores activos. Entonces, haciendo sumas y restas, las ventajas son mayores. Por ende, se ha superado esta cuarta etapa analizando la ley antitabaco. Bien, entonces, si es que superamos las 4 etapas, si es que la ley o instrumento normativo con rango de ley supera las 4 etapas, los 4 filtros, el referido, en primer lugar, al fin legítimo, el segundo, referido a la idoneidad, el tercero, a la necesidad y el cuarto, a la proporcionalidad en sentido estricto, entonces, sencillamente, es constitucional su restricción y, por ende, la ley o instrumento con rango de ley, el instrumento normativo con rango de ley, es constitucional. Y al ser constitucional, puede permanecer vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Pero si es que no supera una sola de las etapas que he comentado, sencillamente va a devenir en inconstitucional. Bien, espero que les haya agradado este video. Nos vemos hasta otra oportunidad. Adiós.